en centros educativos de nivel medio y superior. Dirigió la Escuela Superior de Educación Integral Rural, la ESEDIR, y el Proyecto de Desarrollo Santiago, PRODESA, ambos en su país natal, Guatemala. Ha sido fiscal, director regional y presidente de la Asociación Latinoamericana de Organismos de Promoción, ALOP, que reúne a más de 50 ONGs del continente. Fue por 7 años encargado de la misión educativa en el Distrito de Centroamérica, miembro de la Comisión de Educación de la RELAL cuando se trabajó el PERLA. Fue rector de la Universidad de La Salle de Costa Rica y actualmente dirige la maestría en Innovaciones para el Aprendizaje y es el director del Centro de Investigación y el Doctorado de la Universidad Abierta de La Salle UOLS de Andorra. Ha participado en diversas iniciativas educativas internacionales y ha realizado varias asesorías y evaluaciones. Es autor de diferentes artículos periodísticos y libros. Entre ellos destacan Tejedores de la Vida, 4 volúmenes de Hagamos Educación y La utopía es como el horizonte. Recibamos con afecto al hermano Óscar Asmitia Barranco. Muy buenos días a todos y a todas. Mientras se resuelve la compu, quiero en primer lugar agradecer la invitación, agradecer realmente la invitación que me hicieron. Me siento muy contento de estar en Pachuca. Hace como 20 años, creo que vine la primera vez cuando estaba Pedro precisamente de rector. Y me agrada mucho estar aquí entre ustedes, sobre todo porque hoy vamos a hablar de casa. Hemos estado hablando de la realidad de América Latina, de las constantes que hay en el mundo, pero hoy quiero que hablemos de casa. Y lo vamos a hacer con ustedes, que son personas lasaístas comprometidas. Solo un lasaísta trabaja día sábado. Y ustedes están aquí, ¿verdad? Y son la fuerza del instituto. Yo quiero empezar con esta idea porque después voy a hablar de algunas características de lo que es el proyecto lasaísta, pero quiero que partamos de 2 hechos históricos de nuestra tradición histórica. El primero es que nuestro instituto nació en la frontera de una deshumanización, un mundo juvenil alejado de la salvación, sin posibilidades de alcanzar ni la realización humana ni la cristiana. Es decir, en el tiempo del fundador estábamos exactamente como ayer, como hemos visto en las conferencias anteriores, en sociedades aporofóbicas, en una injusticia total, y eso estaba presente en la historia del fundador. Y en ese momento tan fuerte, tan duro para la sociedad y para el mundo, aparece la figura de Juan Bautista de la Salle, que responde con audacia y creatividad. Creo yo que es importantísimo que el fundador lo tengamos como un referente de una lucha contra una sociedad porofóbica. Y una lucha no para que nos la hiciéramos todos los que lo seguimos, sino una lucha que él mismo hizo, porque luchó contra su propia porofobia, abandonó su condición de gente con recursos y se fue a vivir con los pobres. O sea, este hecho creo que marca enormemente lo que estamos haciendo. Entonces capten ustedes que el instituto nace en clave de asociación. Y por eso yo les decía al inicio, ustedes son el instituto ahora. Me decía la rectora ayer, la doctora Lourdes, que había más o menos 400 personas participando aquí, y yo conté como 10 hermanos. Es decir, somos el 2% de los que estamos aquí. El carisma de la Salle que pertenece a la iglesia les pertenece a ustedes, y son ustedes los que lo están llevando a cabo. El superior general en una de las últimas cartas, creo que cuando inauguraba los 300 años, decía que llegamos a ser 17,000 hermanos y en ese momento atendíamos a 700,000 estudiantes.
Hoy somos 2.000 hermanos y se atienden a más de 1 millón de estudiantes, lo cual significa que la misión está viva y está viva por ustedes. Así que me alegra mucho esto, ¿verdad? Y lo que yo quiero ahora es hacer que tratemos de vivir en esta hora y media lo que vivió el fundador. El hermano Álvaro Rodríguez, ex superior general, nos dice que una de las cosas que él más admira del fundador es ver cómo estuvo atento y se dejó atrapar por la realidad que le tocó vivir. Miren estos dos verbos: estar atento y dejarse atrapar. A la luz de esta realidad e iluminado por la palabra de Dios, descubrió el plan de Dios para él y para nuestro instituto. Dejarse atrapar, en la traducción francesa es touch le cœur, se dejó tocar el corazón. Ojalá que nosotros, con todo lo que hemos oído aquí, nuestro corazón esté tocado y con ansias enormes de responder a la invitación que nuestra rectora anfitriona nos hizo el primer día. Ella nos decía: no basta con mirar las nuevas realidades, no basta con señalarlas, hace falta ir a la acción. Y esto es lo que yo pretendo hoy, que reflexionemos cuáles son los desafíos, cuáles son la dimensión ética que tienen nuestras universidades lasallistas. Perdón si voy a ser muy duro en alguna cosa, pero ya me conocen, entonces si me invitan, digo, me dieron permiso para decir lo que pienso. Y como saben, siempre parto en todas las conferencias, a pesar de que aquí ya fue repetitivamente hablado en las 3 conferencias anteriores, partir de la realidad del mundo globalizado. Este mundo globalizado que hoy podríamos decir que es un mundo aporofóbico, es un mundo lleno de sociedades aporofóbicas. Y el fundador decía: hay que ver la realidad, dejarse atrapar por ella y tocarnos el corazón. Entonces, hemos visto un montón de cosas sobre la realidad, datos de México muy interesantes, muy duros, muy dolorosos, pero reflexionemos un poquito sobre la realidad y por qué tenemos tantos puntos de vista diferentes, aún en temas tan cruciales como la injusticia de México, por ejemplo, o de América Latina. Dice David Forrest que iban 2 peces nadando juntos y sucede que se encuentran con un pez más viejo que viene en sentido contrario. El pez viejo los saluda con la cabeza y les dice: buenos días, chicos, ¿cómo está el agua? Los 2 peces nadan un poco más y entonces uno mira al otro y dice: ¿qué demonios es el agua? La realidad, vivimos en una realidad que a fuerza de vivirla tan dentro se está volviendo invisible, como el niño de esta foto, ¿verdad? Una realidad que la volvemos invisible y que solo la percibimos cuando se convierte en algo disruptivo, cuando es un estorbo en nuestro camino. Un conductor que se nos cruza el auto en la esquina, el empleado que exige otro trámite para completar una solicitud, una palabra mal escrita como las que están ahí, zapatilla, huevo, todos. Solo cuando vemos algo así nos damos cuenta que estamos viendo la realidad, pero hemos normalizado la realidad. La realidad dejó de ser una noticia. Y precisamente ese es el esfuerzo más grande y el aporte más importante que Adela Cortina nos ha hecho con esta palabra aporofobia, que como saben fue elegida como la palabra del año en el año 2017, aporofobia. Y como hemos estado hablando tanto de Adela Cortina, y creo que muchos de ustedes no la conocen, voy a poner un pedacito de un video de ella, donde explica qué es la aporofobia. Todo un pedacito porque es un poco largo el video. Vamos a ver si la tenemos aquí, ¿sí? El pobre, el mal situado, siempre ha sido dejado de lado y despreciado. Decidieron que iba a ser la palabra del año, dieron una razón que a mí me gustó mucho, y es que es una palabra que tiene capacidad transformadora de la realidad. El término aporofobia se me ocurrió, la verdad, porque veía un fenómeno que no tenía nombre. Se hablaba mucho de la xenofobia, que es el odio al extranjero, o la prevención, o el recelo frente al extranjero, y a mí me daba la sensación de que eso no acaba de ser así, porque hay extranjeros que son muy bienvenidos y son pues los futbolistas de fama
o los turistas que vienen a traer una gran cantidad de dinero y son extranjeros, pero todos estamos encantados de que vengan, porque los pobres sí que molestan, parece que no se sabe qué hacer con ellos, y una comparación muy fácil es la de los extranjeros que vienen a través del estrecho e intentan llegar a las costas de Italia, de España, etcétera, que no se les recibe con ninguna alegría, sino con hostilidad, y los turistas que vienen en aviones trayendo dinero se les recibe muy bien. Entonces me pareció que había que buscar una palabra para ese rechazo al pobre, relegar al pobre, dejarlo de lado y no tanto al extranjero. No solamente se da en determinados pueblos, en determinadas razas, en determinadas clases, sino que desgraciadamente se da en todos los lugares, en todos los sitios. Los gitanos que molestan no son los de la familia de Lola Flores y los gitanos que cantan y que tocan maravillosamente bien, sino los que van rebuscando en los contenedores y los que en los barrios pobres están viviendo de las papelinas y de la droga. A Trump no le molestan los extranjeros en general, sino justamente los mexicanos, los nicaragüenses, los que crucen la frontera, y a esos hay que ponerles una valla. A los jeques árabes no se les pone una valla, y bueno, y reciben al rey de España y reciben a quien sea, todos son extranjeros, eso no es problema. El problema empieza justamente con los mexicanos y con todos los demás, y se llega incluso a separar a los niños de los padres, cosa que gracias a Dios han vuelto atrás, porque es una barbaridad, una salvajada que no entendíamos nadie, ¿no? Hay gentes que ven a un mendigo en la calle y justamente la idea que se les ocurre es la de dañarle, la de reírse de él, la de burlarse, y ha habido ya delitos de aporofobia. Yo creo que en parte va en aumento y en parte no, afortunadamente. Desgraciadamente, una serie de partidos políticos están intentando ganar votos, pues la verdad, movilizando los peores sentimientos de la gente. Creo que discursos como el de Trump han conseguido movilizar a gentes, porque él ha sido votado en Norteamérica, si ha salido es porque en Estados Unidos le ha votado mucha gente. ¿Y por qué le ha votado? Pues porque ha extendido esa idea de que es que van a quitar trabajo, es que van a traer problemas, es que van a reclamar ayuda sanitaria, es que va a crecer la delincuencia. Entonces empieza a unir a la palabra mexicano, a la palabra nicaragüense, pues delincuente, gente que quita trabajo, y eso a las personas que están en una situación media, baja, les resuena y dicen, nos vienen a quitar, nos vienen a... y entonces votan a ese presidente que les va a defender de todas estas personas. Yo creo que eso es lo que está pasando también en Francia y está pasando en otros países, desgraciadamente también de la Unión Europea, que se está diciendo hay que defenderse frente a estos extranjeros pobres. A mí me parece que en ese sentido ha habido un crecimiento de la aporofobia desastroso, desgraciado, y que me parece que va a terminar con la Unión Europea. Pero por otro lado yo creo que hay buenas noticias. Hay cantidad de organizaciones y de grupos que están absolutamente en contra de la aporofobia, están absolutamente en contra de que se margine a los pobres y a los desvalidos. Y bueno, recientemente hemos tenido una experiencia aquí en la Comunidad Valenciana que a mí me alegra mucho, y es que la Avenida del Aquarius no solamente fue recibida con entusiasmo por determinados grupos, sino que fue recibida con entusiasmo por todo el mundo. El video continúa. Cuando las cosas no tienen palabra para... Vamos a quitarlo porque si no se nos va todo. Pero creo que era justicia que aquí en este foro viéramos quién es Adela Cortina, hemos estado hablando tanto con ella, y que viéramos la profundidad del término aporofobia. Como les decía, la realidad solo nos golpea cuando es disruptiva, como cuando explotó el sonido, ¿verdad? Ahí nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. Y miren, es tan normal, y es lo que le preocupó a Adela Cortina, que estuvo hace unos meses en Guatemala, la llevamos allá a la Universidad Landívar, que se preguntaba, ¿cómo es posible que la mitad de la población vote a Trump? ¿Cómo es posible que la mitad de la población brasileña vote a Bolsonaro?
Uno sabe que siempre en la historia de la humanidad ha habido gente loca como eso, ¿verdad? Bolsonaro, que dijo antes de ser presidente: yo no la violo a usted solo porque es muy fea. Prefiero matar a mi hijo antes de que verlo convertido en un homosexual. El error de la dictadura fue torturar y no matar. Después de decir esas barbaridades, es votado en una amplia mayoría en Brasil. O sea, la normalización de esta realidad que da. Y como se ha dicho a la saciedad, solo digo rápidamente, hay un miedo contra todo el que es diferente y que es distinto. Contra los LGTB, contra toda la sociedad, que nos da miedo. Yo no sé, yo no vi el comentario de los compañeros que estuvieron haciendo de actores ayer, pero cuando yo salía y vi a uno, me dio miedo. Realmente yo dije, pucha, estamos hablando de la aporofobia, yo soy un aporofóbico total. Me dio miedo, el tipo se me quedaba viendo y dije, me va a quitar la computadora. Es decir, el miedo que nos da todo eso. El terrorismo, como lo ha usado Estados Unidos desde el OCS, es por miedo. El terrorismo ha matado más o menos a 25,000 personas en el mundo. Anualmente mueren por accidentes de tráfico en el mundo 1.25 millones por día. Pero nos hacen meter el miedo para tener el control total de la sociedad. No digamos medio ambiente, otras cosas, ¿verdad? Y también se ha hablado aquí del Joker, ¿verdad? Tampoco les voy a hacer afregar el final, solo les digo que se muere, pero nada más. No, mentira, no muere. Pero él dice ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que obtienes cuando cruzas con un solitario enfermo mental en una sociedad que lo abandona y lo trata como basura? Es decir, la realidad está siendo demasiado fuerte, está creando gente que no se siente satisfecha en estas sociedades aporofóbicas. El tema de los migrantes, ¿verdad? El tema de los migrantes, la cantidad que está llegando, aquí lo menciona con el tema del muro. El doctor, el primer día, el doctor Gil dijo que México estaba construyendo el muro en la frontera sur, que estábamos sirviendo a los intereses total de Estados Unidos, y hace que los pobres pasen de ser explotados, como dice Noah Harari en estos 3 libros que se los recomiendo, Homo Deus y las 21 lecciones para el siglo XXI, que los pobres, más allá de ser explotados, están volviendo irrelevantes, ¿verdad? Irrelevantes. Y no olvidemos en la historia que hay más europeos en América Latina que latinoamericanos en Europa, y jamás en América Latina hemos tenido leyes para expulsarla. Este miedo, esta forma de la aporofobia, yo estoy resumiendo, por eso vine a escuchar la conferencia anterior, lo que dijeron los compañeros antes, los colegas, ¿verdad? Cómo les echamos la culpa a los pobres, a estos excluidos de la sociedad, a estos abandonados, a estos ninguneados, les echamos la culpa y les decimos que su avaricia está dañando la economía. Entonces, el primer llamado que yo quiero hacerles en este primer punto es mirar bien la realidad, y la realidad no es lo que parece. ¿Este avión es grande o es chiquito? Bueno, no sabemos, la realidad no es lo que parece. Hermoso amanecer, lento también, dice, ¿no? O sea, la realidad no es realmente lo que parece. La realidad es compleja. ¿Es 6 o es 9? Depende de cómo uno lo vea, claro. Cada persona habla desde su propia perspectiva. Y como dice también Noah Harari, hoy ante esta realidad nos quedamos perplejos. No sabemos bien lo que está sucediendo. Como dijo alguien, cuando llegué a tener todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. O sea, en este momento realmente nos cuesta, y por eso van a ser difíciles qué desafíos podemos afrontar como la universidad. Yo creo que el problema de ver la realidad tiene que ver con este tema que Carlos Maldonado, un biólogo colombiano, neurobiólogo, habla de quién de verdad tiene la verdad. ¿Quién tiene la verdad? El Papa Benedicto hablaba de la verdad como encuentro, ya no como una clasificación, sino como un camino. Nadie tiene la verdad, vamos en camino a acercarnos a ella. Y entonces voy a hablar más adelante del sentido crítico, pero aquí digo alguna palabra. ¿Quién nos contó la historia y cómo vemos la realidad? Corea del Norte no invadió a ningún país, ni tiró sobre ningún país, ni bombas atómicas ni químicas. Estados Unidos invadió 149 países, tiró bombas atómicas y químicas en muchas partes del mundo. Y el peligro es Corea del Norte. Preguntan, ¿quién te contó la historia? Un presidente Obama, al que todo el mundo dijo el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos, fue el presidente que más gastó en guerra. Es decir, ¿cómo vemos la realidad? ¿Cómo analizamos? ¿Cómo tomamos todos los diferentes puntos de vista? Y Carlos Maldonado, ya es el tema que le quería decir, dice que el problema es que la
y en Occidente sustantivizamos verdad. Es decir, cuando los filósofos, los primeros tales de Mileto, Aristóteles, empezaron a hablar, hablaron de la verdad y la sustantivizaron. Y es verdad. Y entonces la verdad mía se impuso a todo el mundo. Recuerden el axioma que durante siglos conocimos en el mundo: fuera de la iglesia no hay salvación. Y yo personalmente de joven lo creí. Es más, me hice hermano por eso. ¿Cómo voy a dejar que se mueran y se vayan al infierno los evangélicos y los ateos? Hasta que un día a los 22 años me tocó ir a África y estaba en Dakar, en Senegal, en una plaza, y a las 12 del día sonó un boom y todos los musulmanes se pusieron de rodillas y pusieron la frente en el suelo. Yo solito, blanco, en medio de todos ellos, en un mar de afroamericanos. Y en ese momento se me vino a la cabeza: fuera de la iglesia no hay salvación. Y dije, o sea que todos estos se van a condenar. Y la mitad del mundo, que es la China, la India, y todo eso se van a condenar. Eso no puede ser, eso no va con un Dios misericordioso. Entonces empecé a pensar que la verdad no podía ser sustantivizada y que la verdad es un camino y una aproximación. Por eso, en este partir del mundo globalizado, yo les doy mi verdad, lo que yo pienso que es el análisis que yo haga, pero ustedes tienen sus propios puntos de vista. Entonces partamos de esta realidad del mundo globalizado. Estamos en la globalización, todo el mundo habla de la globalización, igual que habla de paradigma, no entienden mucho, pero todo el mundo habla de estos dos términos. Y entendemos por globalización esto que inició desde 1492 y desde la vuelta al mundo, pero que hoy se convirtió con una fuerza tremenda por los medios de comunicación y la tecnología. Es claro que la globalización tiene aspectos positivos. La última vez que vine a México, yo viajé de Ciudad de México a Guatemala, hice 1 hora 20 en el avión. Y del aeropuerto a mi casa, que son 25 kilómetros, hice 3 horas. ¿Verdad? Es decir, la tecnología de los medios de comunicación, la tecnología de las redes, alguien de ustedes está grabando ahorita un video y enviándolo, ¿verdad? Otros están viendo otras cosas, pero la mayoría está atenta, veo yo. Es que yo estuve en el público ahí, vi que algunos estaban viendo videos cuando hay otras conferencias, pero por eso lo digo para que yo vea, yo lo estoy viendo ya. Bueno, la tecnología de la comunicación, la inmediatez, todo lo que está pasando, la salud, los antibióticos, la edad de vida, evidentemente que hay una enorme ventaja de la globalización. Las culturas se movieron, el país, el mundo entero se hizo migrante, de tal manera que me da risa a mí esta foto que hablan de los efectos del cambio climático. La selección de Francia en el 78 y en el 2018, ¿verdad? Evidentemente no es el cambio climático, no, sino la interrelación de todas las culturas. Entonces, esta globalización de verdad es una cosa grande, que tenemos enormemente ventajas de la globalización, pero tiene un pequeño defecto, y el pequeño defecto es que no llega a todas y a todos. El problema de la globalización es que tiene el pequeño defecto que no le sirve al 90% de la población y que es beneficiosa para el 10% de la población. Y la gente del campo la pasa difícil. Gente que no come los 3 tiempos de comida, gente que no tiene trabajo, gente que la pasa realmente mal, ¿verdad? Yo siempre que hablo de esto no es que no se me deja la imagen de esa frase que yo vi en una de las calles de Quito, que es la ciudad de los grafitis, hablando de lo duro que está la situación. Decía: la situación está tan dura, que si mi mujer se va con otro, me voy con ellos. Decía, o sea, es esta dureza que además los latinoamericanos tenemos ese humor de sacar chistes de la tragedia, pero es una situación realmente dura, que se puede ver en 4 palabras para hacerlo muy rápido, este primer punto: inequidad y exclusión. Este mundo globalizado se caracteriza por la inequidad y la exclusión. Cuando iba al hotel el otro día con el chofer de aquí de la universidad, digo: ¿y el hotel por dónde queda? Y me dice: por la zona plateada. ¿Ah? O sea, le llaman a esa zona plateada. O sea, no es la zona de los pobres, es la zona donde están los que tienen plata. Debe haber una zona dorada y una de diamantes, supongo yo. En Colombia la gente está clasificada por estrato. Estrato 1 creo que es el más pobre, o el 6, no sé cuál es el más, Roberto sabe bien que estuvo allá, pero hay uno que es yo soy estrato 6, quiere decir que soy muy pobre. Soy estrato 1, soy de clase alta. O sea, imagínense cómo se ha estratificado la sociedad. Y este dato: 4 mexicanos controlan el 67% de la riqueza nacional. No sé si varía porque eso cambia, Carlos Slim y estos otros que ustedes los conocerán mejor, ¿verdad?
4 mexicanos controlan la riqueza mundial. Y no son datos sospechosos, los dice UNICEF, los dice UNESCO, esto es así. Entonces hay una inequidad y exclusión que se da en pintas en la ciudad, los ricos con médicos privados, los pobres privados de médicos. Esas señoras ancianas que vemos en nuestras calles cargando, en Guatemala mujeres indígenas de 80 años cargando leña al hombro, en Chiapas igual. Es decir, esta pobreza y esta exclusión que tiene que dolernos e impactar y tocar el corazón como le tocó el corazón al fundador para cambiar esta miseria en la que viven nuestros hermanos latinoamericanos, ¿verdad? En este mismo planeta, donde los niños duermen en la calle, alguien paga 220 millones de euros por un jugador. Es que es un mundo totalmente inequitativo, totalmente excluyente, y encima, como decía de la cortina, aporofo. Detrás de una camiseta de 3 euros hay 2 pobres, el que la compra y el que la cose, cada uno en una parte del mundo. En el medio, el explotador que une la necesidad de las 2 pobrezas en su beneficio. O sea, el análisis del mundo tiene que ver a partir de esta profunda inequidad que fue la que el fundador vio en su época y la conmovió. El informe Petra nos dice que estamos ante la primera generación que vivirán peor que sus padres. Tremendo, ¿eh? Una regresión que la globalización está logrando. Y este dato coincide con lo que dijeron nuestros 2 compañeros antes en este foro. México es un país con baja movilidad social. El 74% de cada 100 mexicanos que nacen pobres seguirán muriendo pobres. ¿Se acuerdan la frase que nos dijeron los 2 expositores? Casi mismo origen y mismo destino en educación y otro. Entonces, inequidad y exclusión. Y las otras 2 palabras son autoritarismo y corrupción. O sea, hay un autoritarismo en la sociedad, el pensamiento único que viene de la sustentabilización de la verdad y la corrupción de nuestros países, ¿verdad? Que se criminaliza la protesta. Cuando los militares cortan una calle, se llama desfile. Cuando la corta la iglesia, se llama procesión. Cuando la corta el gobierno, se llama acto. Pero cuando un trabajador corta la calle para pedir salarios dignos y calidad de vida, es un atentado a la democracia y a la libre circulación de los ciudadanos. Es decir, hay formas diferentes de ver la realidad. Esta revista que salió cuando el terremoto de México dijo que la corrupción era el causante del 83% de las muertes del sismo. ¿Verdad? Una corrupción que está en nuestros políticos, que da vergüenza, ¿verdad? ¿Ustedes creen que tienen a los políticos más corruptos? Les tengo que dar una mala noticia. No son los de ustedes los más corruptos están en Guatemala, ¿verdad? La semana pasada salió esta noticia, una diputada engañó al Congreso para construir una carretera para una aldea que nunca existió y que era su finca. O sea, ¿dónde puede pasar eso? Soy América Latina, es de una forma increíble. Y luego todos los mecanismos del Banco Mundial, el foro que están detrás de eso, que promueven esto. Ustedes pronostican más inflación y recesión en Argentina. Sí, pero si siguen nuestras recetas, pronto no habrá más. Dice, ¿inflación o recesión? No, Argentina. ¿No? Miren en educación, en los últimos 25 años ha habido un desembarco neoliberal de las políticas del Fondo Monetario y del Banco Mundial en educación. Quien define las políticas en América Latina en educación es el Banco Mundial. Y el desastre está a la vista y luego hay problemas y los llamamos para que vengan a arreglarlos. Es un desembarco totalmente de esto. Entonces, estamos diciendo que el mundo está con inequidad, con exclusión, con autoritarismo, con corrupción. Esta gráfica de Yago Sabov puede darnos un poco la actualización del Guernica, ¿verdad?, en el mundo y en América Latina. Y entonces, en todos estos problemas, aparece AMLO en México, ¿verdad? Yo no voy a darles clases a ustedes de los mexicanos, sobre todo un tema que sé que despierta pasiones, tanto como el América y el Chivas, ¿verdad? Pero lo que sí creo yo, y lo ven los analistas de América Latina, es que la victoria de AMLO fue un referendo al modelo neoliberal. El doctor Antón lo dijo medio exaltado, dije, tantos años de robo que finalmente el pueblo quería otra cosa. Sea buena o no sea buena, lo que estaban diciendo los mexicanos es que no queremos que esto siga así y que es momento de reconstruir. Yo le preguntaba ayer al compañero uruguayo, ¿verdad? Le decía, mira, decime tu opinión sobre AMLO. Está bien, dice, tengo sentimientos encontrados, me decía. Lo que sí es claro que si ahora no se puede nunca. O sea, si ahora no encontramos los espacios para que los pobres salgan adelante, no sé cuándo, porque las políticas neoliberales de los 30 años anteriores no lo han permitido.
Una vez más, el humor de los memes latinoamericanos sacaron esta diapositiva que me encantó, ¿verdad? En el traspaso dice, ¿cómo es vivir en Plaza Mosésamo? Ese es Elmo, yo soy AMLO, dice, ¿verdad? Me encanta ese humor mexicano. Bien. Entonces, para terminar este primer punto, lo peor que podemos hacer es negar la realidad. Que por cierto, alguien que puso esta diapositiva me dijo que era mentira, que las avestruces se metan en la cabeza, que es un invento que alguien se dio. Pero lo importante es negar la realidad. Y nos dijeron ayer que la profesión más antigua del mundo es mirar hacia el otro lado. Mi pregunta es, ¿los lazaístas estamos viendo hacia otro lado? Queremos no ver lo que está pasando, sea nuestra interpretación, la que yo les estoy dando o la que ustedes tengan. ¿Es la mejor actitud? ¿Fue la actitud del fundador? Definitivamente no, ¿verdad? Podemos ignorar la realidad, pero no podemos ignorar las consecuencias de ignorar la realidad. No podemos ignorar la realidad, y menos como lazaístas que estamos trabajando hasta un día sábado. Lo importante entonces es ver aquello que resulte invisible para los demás, como por ejemplo, ¿cuán aporofóbicos somos? ¿Cuáles son nuestras fuentes de análisis de la realidad? Como decía Mark Twain, si usted lee el periódico está desinformado. Si usted no lee el periódico, está desinformado. Si usted lee el periódico está mal informado. Es decir, ¿dónde obtenemos la información? Entonces es importantísimo, yo les hago un llamado, ¿verdad?, a mirar la realidad. A ver, piensen y platiquen con el compañero de al lado si encuentran la equivocación. Los que la encuentren, levanten la mano. Ya hubo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya van poco a poco. Vean bien, porque lo que nos dijo Fales es que no vemos la realidad. Todavía pocos lo han visto. Como no tenemos tiempo, dice, eres capaz de encontrar la equivocación. Está 2 veces la palabra la, ¿verdad? Hay un estudio de neurociencia que dice por qué el cerebro tiende a evitar las repeticiones y los no. Bien, pero en fin, el mensaje es ver la realidad. Y miren, les voy a decir una cosa fuerte ahorita, pero es que la creo firmemente. Una persona de este taller, yo le hablé de lo que iba a decir, y me dijo, no se olvide de hablar de los otros pobres, los ricos que también son pobres, ¿verdad? Y yo le dije, sí, lo voy a decir porque usted me lo dijo, pero el Papa fue clarísimo al decir que la realidad son los pobres, la esclavitud, los campos de prófugos, el descarte sistemático. No digo que no haya pobrezas espirituales de los ricos, las hay, pero piensen que los pobres tienen estas y también las espirituales, y que los ricos tienen capacidad de que alguien les dé educación, que les dé servicios, porque tienen las capacidades para hacerlo. Ya nuestros colegios ya no son como eran hace 30 años, donde todos los ricos del pueblo iban a nuestra escuela. Ahora no, ¿verdad? Entonces ahí están. No voy a pasar este video porque no me da tiempo, pero yo les voy a dejar todo este material porque hay mucha información. Como yo hablo rápido y quería decir todo en 1h30, ahí está todo para que ustedes lo hagan despacito. Este video es genial, de Boaventura Sousa de Santos, ¿verdad?, que dice que hay que revolucionar la democracia y democratizar la revolución. Las revoluciones en el pasado de América Latina no fueron democráticas, y las democracias no fueron revolucionarias en favor de los pobres. Entonces hay que unir estas dos cosas en el siglo XXI para poder cambiar. Y otro gran pensador, Pepe Mujica, nos dice que durante años nos venían alertando que la crisis estaba por llegar, y finalmente llegó. Y este sí lo voy a poner porque es muy pequeñito, este video de Mujica, que nos habla una síntesis de lo que hemos visto ahorita de la globalización. Y con esto termino el primer punto, de 14, no, mentira, de 5. Aquí no está viéndose la imagen. ¿Qué pudo pasar? Vamos a ver si la cambio de pantalla. Ahí está. Creo que esto es el cataclismo. Hemos generado una civilización de la cual somos prisioneros. No tiene conducción. La conducción es el mercado, el negocio, pero no hay conducción política.
Creo que esto es el cataclismo peor de nuestro tiempo. Pero tenemos que darnos cuenta que esta civilización global también ha creado contradicciones de carácter global espantosas. Tenemos fuerza y recursos para barrer el hambre y la miseria de arriba de la tierra, porque decir lo contrario es perder la idea de lo que estamos despilfarrando. Más de 2 millones de dólares por minuto en presupuestos militares en el mundo. Decir que no tenemos recursos es no confesar la impotencia política que tenemos. Recursos sobran. Más, nuestro problema sería cómo utilizar en tiempo y forma esos recursos. Sin embargo, estas discusiones no se pueden dar con capacidad de decidir en ningún lado. Tenemos unas Naciones Unidas ahí que, como no puede resolver absolutamente nada, cada vez tienen más burocracia y más cosas. Y estamos haciendo una cosa gigantesca de tipo que tienen que ganar el salario de Ginebra y todo eso. Pero esto en el fondo expresa impotencia política. ¿Por qué? Porque seguimos pensando como individuos y pensamos como paisitos. Y estamos lejos de pensar como especie, que es lo que nos está reclamando la civilización que hemos desarrollado. Pensar por el hombre, por la mujer, por la vida arriba del planeta. Globalizar nuestros sentires, porque hemos creado una civilización de carácter planetario, pero no nos hacemos cargo. Entonces nos está diciendo Mujica que no nos hacemos cargo. ¿Qué tenemos que hacer para hacernos cargo? Para hacernos cargo hay 2 posiciones a tomar. Uno, la postura epistemológica y la postura ética, que es la que más me interesa. La postura epistemológica tiene que ver con que entendamos el fenómeno. Debemos entender lo que está pasando en el mundo. Para nadie que no entiende puede darle solución a un problema, ¿verdad? Solo al entender el fenómeno nos situamos en la posibilidad de cambiar. El Papa Francisco dice: un desarrollo económico que no tiene en cuenta a los más débiles y desafortunados no es un verdadero desarrollo, ¿verdad? Y aquí está el tema de la porofobia, como lo vimos, etcétera. Y segundo, la posición ética. Una vez que ya sabemos lo que pasa, una vez que ya analizamos, que vimos todas las aristas con cuidado, con atención, ¿qué nos toca hacer? ¿Cuál es la dimensión ética que tenemos que tener? ¿Cuáles son las posturas que tenemos que tomar como lasaístas, como universidades, frente a esto? Y yo creo que en esta dimensión ética está el fundamento de nuestra misión y de nuestra visión y de nuestro compromiso social como universidades lasaístas. Desde la dimensión ética, este mundo aporofóbico debe ser cambiado. Y yo, todos los que me han visto en mi conferencia, pongo este video que es medio minuto, porque es que Quino es tan genial, los que vivimos, que nacimos con Quino y con Mafalda, ¿verdad? Para entender que este mundo debe ser cambiado. Es importante que desde pequeño aprenda bien cómo es todo esto. Así, este mundo tiene que ser cambiado. Como dice Eduardo Galeano, vivimos en un mundo donde el funeral importa más que el muerto, la boda más que el amor y el físico más que el intelecto. Vivimos en la cultura del envase que desprecia el contenido. Entonces, este es el punto número 1 que nos lleva entonces a una pregunta que hice yo en un taller en una universidad lasaísta. ¿Qué pasaría si mañana amaneciéramos con la noticia de que todas las universidades lasaístas de México han desaparecido?
Y alguien del público contestó, nada, no pasaría nada. Eso habla de nuestra significancia y nuestra relevancia en la sociedad. Sobre esto vamos a mencionar, evidentemente que hacemos muchas cosas buenas, pero podíamos hacer más. El punto 2, esta realidad nos obliga a hacer una relectura desde De La Salle para nuestras universidades. Y entonces la pregunta debía ser, ¿qué haría hoy San Juan Bautista de La Salle en nuestras universidades de México del siglo XXI? ¿Qué haría? Si él fue un revolucionario en la otra educación, en la sociedad, en la iglesia, ¿qué haría hoy? ¿Verdad? Y debemos repensar entonces el papel que debe jugar la Universidad Lasalleísta en la sociedad mexicana. Y sigo con preguntas que nos vamos a tratar de responder a lo largo. Nuestras universidades son aporofóbicas. ¿Dónde están los pobres en nuestras universidades? Pregunta fuerte, ¿eh? ¿Somos aporofóbicos como universidad? Está claro que en nuestros documentos no lo somos. Tomé los de la misión de la ULSA, pero casi todas las demás universidades de la ULSA de México, casi todas las universidades tienen lo mismo, ¿verdad? En la misión está que vamos a formar profesionales solidarios, participativos, agentes de cambio en su entorno social, para ir desde los más desfavorecidos a través de la búsqueda de la verdad para una sociedad más justa y fraterna. Está claro que en nuestro diario está clarísima la misión de las universidades y también la visión, ¿verdad? Somos una comunidad educativa incluyente, fíjense, incluyente, profesionales con sensibilidad y responsabilidad social, programas flexibles e innovadores. Una vez le hicieron la pregunta al hermano Álvaro Rodríguez, hermano Álvaro, ¿cuál es nuestra mayor tradición lasalleísta? Pensando que iba a decir la presencia de Dios o el control, no. Digo, la mayor tradición de La Salle fue la innovación. Fíjense qué tremendo, parece una contradicción, tradición e innovación. La mayor tradición fue la innovación. Entonces hay que hacer una relectura de nuestras universidades con honestidad, con deseos de cambio. Como decía la doctora Lourdes, no basta señalar, nos hace falta ir a la acción. Yo le propongo, y este punto 3 lo voy a pasar rapidísimo, porque quiero entrar en los otros que son, y además lo van a tener en el programa, es la relectura la debemos hacer desde dos puntos de vista, uno interno y uno externo. El interno es el PERLA, que es el Proyecto Educativo Regional Lasalleísta Latinoamericano, que no sé cuántos de ustedes lo conocen, solo para tener una idea, levanten las manos los de aquí que han leído el PERLA. Un 30%, ¿verdad? Me parece bien, pero lo debíamos haber leído todo, ¿verdad? El PERLA es el Proyecto Educativo Regional Lasalleísta Latinoamericano. Por eso le quiero dar una rapidita para que los que no lo leyeron conozcan. PERLA tiene una serie de programas. Me decía que la lectura interna es PERLA. La lectura externa, ¿cuál es el desafío político de cualquier universidad? No lasalleísta, sino de cualquier universidad. Entonces PERLA tenía 6 programas. El primero se llamaba Islas de Creatividad. Es decir, donde hay obras de La Salle que están en frontera, que son lo mejor que ha existido, respuestas novedosas a la realidad. Y al final de este programa se decía, ojalá que todas las obras de La Salle terminen siendo islas de creatividad y no sean una isla de prosperidad en un archipiélago de miseria, ¿verdad? Sino un cambio. La segunda era cómo cambiamos todas las obras de educación formal y no formal en La Salle. Es decir, todo, como decía antes, no solo así, toda obra lasalleísta tiene que ser una obra de isla de creatividad. El tercero, muy importante, fue la atención a la niñez y a la juventud en situación de riesgo social, que es la razón del fundador, cómo atendemos a los niños y jóvenes en riesgo social. El cuarto programa, muy importante, todo eso me voy a referir después de una u otra manera, es la dignificación del magisterio. Los lasalleístas somos la primera congregación en la iglesia dedicada a la educación. Somos los defensores de la profesión y del magisterio. Entonces debemos de luchar en ese sentido. 5, está la construcción de un horizonte pedagógico pastoral, que yo se lo recomiendo, es muy bueno, está en la página de la RELAL, es un poco qué es lo que los lasalleístas queremos hacer en educación y en pastoral. Y el último proyecto tenía que ver con universidades y centros de educación superior. La primera reunión se hizo en Chile, ¿verdad? Y entonces la idea era cómo las universidades pueden ayudar a los distritos a hacer esta nueva pedagogía lasalleísta. El hermano Álvaro nos dice, para cerrar este punto de PERLA, que ser fieles al carisma de La Salle hoy significa responder con creatividad a las nuevas formas de deshumanización, a las nuevas pobrezas y a la llamada que nos hace el mundo de los excluidos. Y la segunda relectura la quiero hacer desde la universidad, recobrando su misión política.
Voy a citar en 2 ocasiones, esta es la primera, a el padre Yacuría, mártir de la UCA, que fue asesinado en la propia universidad. Él dice que la universidad tiene 5 aspectos de misión educativa. El primero, el horizonte de la actividad universitaria es la realidad nacional, la realidad del pueblo mexicano. Las universidades están para transformar México. Si no lo hacen las universidades, ¿quién lo va a hacer? Están para transformar totalmente México, ¿verdad? Y por eso, decía él, no pueden ser las clases dominantes, ¿verdad?, el criterio de orientación de la universidad, aunque sean los que paguen. El criterio de orientación tiene que ser los pobres y los oprimidos, que por ser más ya son razón suficiente. Segundo aspecto que decía el padre Yacuría, es el propio ámbito de la actividad universitaria es la cultura, entendida como cultivo de la realidad, que es el origen etimológico, como cultivadora y transformadora de la realidad. Tercero, el modelo de actuación de una universidad es la palabra eficaz. No somos movimientos sociales, tenemos que, por la investigación y por nuestra palabra, cambiar la sociedad. Y decía él, una universidad al servicio de la justicia puede suponer un peso importante en un país frente a acontecimientos importantes. Cuarto, decía, el talante de la universidad es la esperanza activa y la justicia. Y el objetivo, y el punto 5, el objetivo entonces es transformar las personas y la sociedad. Entonces, desde estos 2 aspectos, desde el PERLA y la misión política de la universidad, debemos reevaluar nuestras universidades. Y paso al punto 4, la dimensión ética de las universidades. ¿Qué nos toca hacer como universidad? ¿Cuál es nuestro compromiso ante esta realidad dura, la porofóbica, ante la pobreza, ante la irrupción de las democracias, las corrupciones en nuestros países, toda esta situación? ¿Qué nos toca hacer? Y el hermano Carlos Gómez, que estuvo en el Congreso Mundial, tiene esta frase que me parece importante para situar. La responsabilidad social universitaria no puede confundirse con filantropía, ni solamente con el cumplimiento de sus obligaciones legales. Su responsabilidad es una manera de posicionarse en la sociedad para impactarla desde la ética de sus funcionarios y sus graduados. Voy a regresar sobre eso, para ser parte de la conciencia moral de la nación y participar en el debate público y en la construcción de políticas públicas. Las universidades están para eso, para crear conocimiento, para crear justicia, para crear los espacios de discusión. Y a veces se entiende mal. Yo tomé esta diapositiva que viene de Argentina, de cómo algunos trabajan la responsabilidad social. Miren qué cosa más rara. Estás en situación de calle, podemos ayudarte. Escanea el código de este afiche con tu smartphone e imagínate dónde podés saludarte. A veces son esas las acciones que hacemos, o sea, que no tienen nada que ver con lo que está pasando en el mundo de hoy. Ok, entrémosle a los desafíos. ¿Qué creo yo que pueden hacer las universidades? El número 1 es duro, porque ya sé que a muchos rectores no les gusta que yo diga esto, pero lo tengo que decir, ¿verdad? El punto número 1 es dar más oportunidades educativas en el acceso a la universidad. O sea, los pobres deben entrar a nuestras universidades. ¿Dónde están los pobres en nuestras universidades? Tienen que entrar. Si estamos hablando de esto, eso fue lo que el fundador hizo. Tienen que entrar de una u otra manera y tenemos que ser creativos para hacerlo, y los mexicanos son los más creativos del mundo. Los latinoamericanos son creativísimos. Les voy a contar la historia de creatividad más grande que yo vi en República Dominicana. Tomo el bus para ir de Santo Domingo a Santiago. Llego y el bus se llamaba Terrabús, ¿verdad? Y entonces entra uno, decía, Terra, bienvenidos a Terrabús. Pase a la Terraventanilla a comprar su Terraboleto. Qué creativo, dije yo, ¿verdad? Y haga uno, ¿cuánto es? Son Terra 20 pesos, ¿verdad? Ya empezó a molestarme un poco. Nos subimos al bus y el muchacho, Terra, bienvenidos, por la Terraventana verán el terrapaisaje. Estaba todo el camino así, ¿verdad? El terra. Llego a la estación, no están grabando, ¿verdad? Sí, es que yo cuando grabo me inhibo para decir malas palabras. Llego a la estación, voy al baño, me siento y ahí vi un letrero que dice, aquí me terracagué. Así, esa creatividad del latinoamericano es impresionante, ¿verdad? Si están grabando, lo corta, por favor, esa parte. Tenemos una creatividad tremenda. Entonces, este es un tema difícil. Yo sé que es difícil. Yo entiendo a los rectores que tienen que ver la sostenibilidad de las universidades y que si no se caen las universidades, pero hay que buscarle salidas.
Solo el 10%, según esta revista, de los mexicanos ingresa a la universidad. Y solamente el 1% de los indígenas que cursan la primaria acceden a estudios de nivel superior. O sea, la inequidad que hay en la sociedad se repite en la escuela. Casi deberíamos decir al revés. El clima escolar es un resultado del clima de la sociedad. Está mutuamente. O sea, el dinero que ponemos, las cuotas que ponemos, tenemos que hacer así. Y veamos esto como un problema estructural. Eso de que los pobres no llegan a la universidad no es un diagnóstico, es un plan de gobierno. Está hecho el sistema para que esto no pase, porque la educación hace gente pensante y gente crítica. Y no es solo que entren, porque ese es otro problema. Cuando entran a fracasar porque vienen de unos lugares tan malos de educación que fracasan. Hay que hacer planes remediales para ingresarlos y que entren bien. Y yo creo que se puede. La segregación que antes ocurría en la puerta de la escuela, ahora se vive en la universidad. Democratizar el conocimiento es una urgencia del PERLA, que está en el tema de las universidades. Yo no conozco bien la universidad de Nesa, pero entiendo, Pedro me lo decía en la mañana, que tienen cuotas bajas. ¿Cómo han logrado hacer eso ellos? ¿Cómo han logrado hacer? O sea, hay algunas maneras de hacerlo. Y ahora que estuve en Costa Rica, hay que leerlo bien despacio esto, pero es como la universidad pública, una asegura que los pobres lleguen a la universidad. Y tiene toda la universidad está diseñado para eso. Entonces, se trata de ofrecer becas, se trata de llegar a la universidad, se trata de que la universidad llegue a los pobres y los pobres no pueden llegar a la universidad. Y oigan esto, por favor. Una vez que las universidades han logrado su punto de sostenibilidad, pueden hacer este tipo de problemas de acceso. Cuando no lo han logrado, yo entiendo que no lo pueden hacer, pero una vez que lo han logrado, porque nosotros no somos universidades SA, no somos la SAI SA, Sociedad Anónima, somos obras de servicio, somos obras de ayuda a la comunidad. Segundo, reducir planes para reducir la expulsión y la exclusión escolar, la mal llamada deserción, ¿verdad? La deserción es voluntaria, la expulsión es que el sistema te saca de la universidad porque no puedes seguir. Entonces, ¿cómo hacer planes para reducir esto? Ya ustedes vieron esta gráfica que la puso también el primer día, ya no la explico. Tercera línea de cómo el desafío ético de las universidades es, primero entonces, que accedan los pobres, que puedan permanecer en ella. Siguiente, que nos preocupemos por la calidad y no solo por el acceso. Una vez que resolvimos el acceso, ¿qué calidad estamos dando? Lo que decimos sirve para la sociedad. ¿Le está sirviendo a la gente para transformar la sociedad? Porque pareciera que todas las universidades de América Latina, el abismo entre lo que enseñamos en la universidad y lo que la gente necesita es sencillamente inaceptable. O sea, lo que estamos dando sirve a la población, le sirve a nuestros jóvenes para salir adelante, o sigue teniendo estos vicios de la educación tradicional, ¿verdad? La prioridad del docente sobre los estudiantes, la repetición como forma de aprendizaje, el programa como el punto de acción para hacer, el meter contenidos de educación bancaria en la cabeza del niño. Y le preguntan los papás, ¿y qué has aprendido en el colegio? A irme acostumbrando. El acoso escolar de contenidos y tareas que no tienen nada que ver, o este que dice que cuando los estudiantes hacen trampa en los exámenes es porque nuestro sistema escolar valora más las notas de los estudiantes que lo que valoran el aprendizaje. ¿Qué leemos en la escuela? Existen 3 clases de analfabeto: el que no sabe leer, el que no entiende lo que lee y el que lee estupideces. O sea, ¿por dónde vamos? O sea, ¿cómo la lectura es transformadora y la clave del aprendizaje? Todo lo contrario a este. ¿Y tú por qué eres de izquierda? Por culpa de una profesora que tuve en preescolar. ¿Te adoctrinó? No, me enseñó a leer. O sea, la fuerza transformadora de los contenidos para cambiar la sociedad. Con la persona al lado, a ver si entienden esta gráfica. Yo lo hago mucho de pruebas para medir la cultura de la gente. Mírenlo ahí, por favor. Sí lo ven, ¿verdad? Ese es como la propaganda de Gandhi, leer te hace bien. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero allá en la cabecera? ¿Quién?
Guillermo Tell, la manzana, ¿verdad? El siguiente, la serpiente en el paraíso. Después Adán y Eva. Luego, la gravedad de Newton y así. O sea, eso daría un pie para hacerlo, ¿verdad? Porque leer te cambia el mundo si lees bien. Y si lees críticamente más. Solo veamos la segunda, la serpiente. Una mala lectura de la Biblia y de la serpiente ha hecho que Occidente, por sustantivizar la verdad, dijo que la mujer era inferior al hombre. Y no solo inferior, sino malvada. Porque ella fue la que vino y agarró la manzana, que no existe la manzana en la Biblia, sino el fruto prohibido, y por golosa se la comió. Y no solo fue suficiente, sino que todavía llegó a convencernos a nosotros los pobres hombres ingenuos, ¿verdad?, de que debíamos hacerlo. Y por culpa de esas mujeres vino el pecado al mundo. Después dice la Biblia, por culpa de otra vino la salvación, hablando de la Virgen. Pero la lectura que puede llevar realmente un tema como esto para cambiarte o hacerte algo en la vida. Y finalmente, la calidad que tiene que ver con la movilidad social y el futuro, ¿verdad? Estudiantes egresados de la universidad que terminan trabajando en McDonald's. Entonces, este tercer desafío es cómo dotamos de la calidad necesaria para que nuestros profesionales sirvan y transformen la sociedad. Porque cuando está esta educación tradicional, lo que tenemos son estudiantes del siglo XXI, con docentes del siglo XX y universidades del siglo XIX. Ustedes aquí todos son del siglo XX, sus estudiantes son del siglo XXI y las universidades son del siglo XIX. Y como me dijo un hermano mexicano una vez, y caminamos animosamente hacia el 18. ¿Verdad? Buscando ayer en la tarde, encontré otra todavía más completa, que decía, los niños del siglo XXI están siendo educados por adultos del siglo XX, que están usando currículos del siglo XIX y siguen técnicas del siglo XVIII. Esta universidad que no entiende el cambio que tiene que hacer en la calidad, no forma sujetos que transformen la realidad. Esta universidad tradicional atenta con la riqueza del pensamiento complejo. No sé cuántos de ustedes han leído a Denis Nachmanovich y a todos los autores de pensamiento complejo, ¿verdad? Pero realmente la forma de pensar del joven de hoy, del siglo XXI, ya no es lineal, es compleja. Y si no entendemos eso, por ejemplo, solo hay una respuesta válida, que era lo que tenemos, selección múltiple, una respuesta válida. Edward de Bono, con el pensamiento vigente, dice que hay 20 formas de ponerse el sombrero. Hay 20 respuestas válidas y todas son válidas. 20 formas de llegar a un mismo proceso matemático ahí. En el pensamiento complejo, los manuales son claves. Para los jóvenes de hoy, ¿qué joven han visto ustedes que agarra un manual para manejar el teléfono celular? Eso lo hacemos nosotros, que somos medio mensos de generaciones pasadas, ¿verdad? Yo todavía compré aquel libro, Internet para Dummies, ¿verdad? Windows para tontos. Ahí ese yo leía y está aquí. Un joven jamás, él aprende por descubrimiento, que es el pensamiento complejo. Un hermano del distrito nuestro, genio en matemáticas, imposible para la computadora. Entonces se compró su libro, enciéndalo, ahora a veces aquí. Y en un momento de tema le dice, cierre la ventana. Y el tipo dice, ¿se habrá calentado la cosa o que cierre la ventana? Él me dijo, después yo pensé que era un chiste, me dice, no, si hubiera dicho cierre, close the window, yo entiendo Windows un programa, pero ventana ni idea tenía. Entonces, mire, este desafío es muy fuerte. Tenemos que renovar toda nuestra currícula, nuestros pensum, para que la calidad responda al mundo de hoy. Porque lo que estamos haciendo, es que de la universidad salen gente importante, claro, a pesar de la universidad. Miren lo que decía Einstein, es un milagro que la curiosidad sobreviva a la educación reglada. Es un milagro que salga gente tan buena de nuestras universidades cuando tenemos una calidad educativa tan buena. Cuarto, otro reto, los docentes y administrativos deben ser considerados como parte de la solución. Ustedes no son parte del problema, son parte de la solución. Y deben ser trabajados de esa manera, motivados de esta manera, que el cambio está con ustedes, ¿verdad? Y por eso estos congresos son importantes, porque en general la formación docente es aislada e insuficiente. Y los profesores, ¿verdad?, dejaron de leer, ¿verdad? Su último libro fue La Nueva Pedagogía, edición 1926. ¿Quién leyó a Hugo Adman? ¿Quién leyó a Humberto Maturana? ¿Quién llegó a Edgar Morán? Yo creo que más lo han leído. A Edgar Ford y a todos los autores, a Denis Nachmanovich, a Carlos Calvo, a Carlos Maldonado, a toda esta gente que está en frontera,
a Edward de Bono, a toda esta gente que está, ya no, nos quedamos anclados en el pasado. No podemos hacer una universidad de esta manera. Esto incluye también mejorar los salarios. Yo sé que ustedes ganan re bien, pero lo digo para otras universidades que no son de México. Los salarios de los lasallistas tienen que ser dignos. Miren esta gráfica que salió en un periódico de Guatemala. El diputado recibió por error el cheque de un profesor, no lo resistió. En general, en América Latina, los sueldos de docentes están con el poder adquisitivo de 1980. No hemos logrado pasar de aquí. Y junto con eso se perdió legitimidad la vocación del maestro. Le dice protestas, disturbios, pedradas, un docente a prisión. ¿Qué dices a eso, maestro? Para empezar, mejor solo dime Señor. ¿No? Eso de maestro no está muy bien visto. Y el doctor Antón nos habló de la reforma y lo difícil que está la reforma aquí. Es clave que ustedes entiendan que ustedes son los claves. Puede haber un buen diseño, puede haber una buena reforma curricular de penso, pero si ustedes no cambian en su aula, no cambió nada. Porque miren, ustedes encarnan el currículum y la psicología y la pedagogía. Lo que ustedes creen, lo que ustedes saben, sus valores, sus competencias, sus actuaciones, definen más qué y cómo se enseña y aprende en el aula, que no el currículum prescrito o el ideario. 5. Las universidades deben funcionar con la lógica del bien común y no de la empresa. Nosotros no somos un servicio, como puso el ALCA a la educación, somos una congregación que quiere desde la fe, desde la práctica, desde el compromiso, cambiar. Y entonces tenemos que actuar, no somos para acumular dinero, somos para ayudar con nuestro dinero a todos los que puedan. Esta la paso porque dice lo mismo. 6. Eso nos debe hacer no caer en las trampas de los procesos de certificación que desplazan a las universidades de la legitimación del saber. Cuando ustedes oigan que una reforma educativa tiene pruebas estandarizadas, sospechen de ella. Cuando dan tanto énfasis a la acreditación, sospechen de ella. Yo siempre pregunto, ¿quién acredita a los acreditadores? O sea, ¿con qué criterios vienen? ¿Vienen con criterios de servicio a la comunidad? ¿De qué hacemos por esto? ¿O vienen cuántos auditorios hay? ¿Cuántas computadoras hay? ¿Cuántos tienen título de doctor? ¿Cuántos tienen esto? Es un negocio. Y en muchos países se paga por la acreditación. En otros, como México, creo que es gratis, ¿verdad? Pero en otros países se paga por eso. La certificación de la calidad más importante debe venir de la propia comunidad. Y debemos encontrar procesos lasallistas para acreditar nuestra calidad pedagógica lasalista. 7. Debemos incorporar las tecnologías de la información para promover el desarrollo humano sostenible y para democratizar la educación. Necesitamos usar las tecnologías bien, y especialmente para el desarrollo y para la educación. Hago un comercial. Estoy dirigiendo la Universidad del Doctorado de Andorra. Si alguno de ustedes está interesado, les mando información 100% online desde su casa y más barata que cualquier otra universidad, con título del Espacio Europeo de Educación Superior, ¿verdad? Ya le voy a mandar a la rectora, ¿verdad? También para que sepa, pero digo, si alguien está interesado, pues hay que poner la tecnología al alcance de la gente. ¿Quién puede estudiar un doctorado en México? Valen $40,000, $50,000, ¿verdad? Sí, el hermano Chema puede, claro, porque es hermano, ¿verdad? Fue gratis, ¿sabe? Perfecto, fue la UNAM, ¿verdad? De los que puede entrar a la UNAM, perfecto. Pero miren, ¿quién entra a un doctorado? Una persona que puede vivir 3 años sin trabajar, porque tiene que ser dedicación de tiempo completo. Eso solo lo puede hacer el hermano Chema. Broma. Es decir, un pobre no puede entrar a seguir un doctorado, no puede, está vedado. Entonces esta tecnología lo permite hacer. Es clave que pensemos que con esta globalización las tecnologías llegaron para quedarse. Esta foto la tomé en Nicaragua, miren, es genial. En Nicaragua, en las calles se recoge la basura en Managua con caballos. El tipo llevaba, recoge la basura y en la noche trabajando con su computadora. Llegaron para quedarse y tenemos todos los líos que nos dan las tecnologías y cómo hay que humanizarlas, ¿verdad? Finalmente apareció el cuarto mono, ¿verdad? Una combinación de los otros 3, no ve, no escucha y no habla. Finalmente, y ahí están ustedes. Vayan a tomar fotos de esto. Ya les dije que les voy a dejar la presentación, no tomen fotos, a menos que me estén tomando a mí, entonces sí está bien, ¿verdad? Pero digo, fíjense que documentamos más el hecho que gozarlo. Es que inmediatamente queremos tomar sin gozar lo que está, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Dice, cuando se creía antes de Internet que la causa de la estupidez colectiva era la falta de acceso a la información. Pues no es eso, ¿verdad?
Tenemos tanta información y no lo estamos logrando, ¿verdad? La estupidez más bien avanza. Entonces el reto aquí es pasar de lo que yo llamo la digitalización del fracaso. O sea, usar un PowerPoint con una letra número 12 que nadie lo lee en el público. Todos los profesores de universidad llevan su PowerPoint, pero el esquema es el mismo. Él sigue diciendo lo que es cierto y lo que tiene que venir en el examen. Ahí ese es digitalizar el fracaso. Es el mismo fracaso, pero con PowerPoint, ¿verdad? Entonces, es cómo logramos un uso inteligente. Por ejemplo, Sugata Mitra. Léanlo, búsquenlo en internet. O Roy Burke Roy. En la India, cómo han puesto computadoras en los barrios más pobres. Las han puesto así para que no se las roben. Y en 10 días todo el barrio sabe utilizar la computadora. Solitos los jóvenes. ¿Cómo lo utilizamos de esa manera? Octavo reto. ¿Cómo logramos hacer una investigación relevante para transformar la sociedad y la propia universidad? Porque las investigaciones se están haciendo en la Mitsubishi, en la Toyota, ya no en las universidades. Hay que recobrar este carácter de las universidades. Yo siempre decía, universidad que no investiga no existe. Después me di cuenta de otra cosa, universidad que publica cosas que nadie lee, mejor que no publique. Hugo Semmelman, compañero del doctor Gil, del Colegio Médico, dijo esta información. El 90% de lo que se produce y se publica en la UNAM no se lee ni en la misma UNAM. O sea, ¿cómo logramos de verdad producir y publicar para incidir? Publicar para incidir sobre cosas importantes. Hay un premio que da esta gráfica de abajo, creo que se llama Nobel IVI, una cosa que es así, que es un premio de burla para las investigaciones más irrelevantes. El año pasado ganó una que era que las vacas que tenían nombre daban más leche que las que no tenían, ¿verdad? Después yo lo puse a pensar, no sé si es tan irrelevante con el tema ahora del holismo, etcétera, pero en fin. El saber que se produzca en una universidad debe ser efectivo para los problemas del país o de la zona en la que está, en este caso Pachuca, o el Bajío, en Guanajuato, en los lugares de Morelia, donde estén, para cómo resolvemos los problemas más apremiantes de la persona y la sociedad, ¿verdad? Temas tan importantes como por ejemplo la bioética, el tema del aborto, el tema de la inteligencia artificial, el tema de la religión, el tema político como el muro. Miren esta frase que encontré, no me acuerdo quién la dijo. ¿En dónde nos perdimos? Los argumentos para reactivar la pena de muerte son argumentos religiosos. Los mareros llevan tatuados a Cristo en el pecho y los sicarios oran antes de matar. El tema de los matrimonios gay, todo este montón cómo las universidades podemos de verdad dar una palabra a la sociedad y a nuestros estudiantes sobre el tema de la tierra. La tierra está siendo destruida. Los científicos dicen que en el 2012, 2020 tendremos problemas fuertes de agua y de desertificación. Hemos pasado de ser asesinos ecológicos en serie a ser asesinos ecológicos en masa, dice Noah Harari en este libro, Las 21 lecciones para el siglo XXI. Estamos cometiendo un ecocidio. Vengo de un país donde mataron a la gente para quedarse con el río y luego mataron al río, dice este gran poeta, escritor colombiano. Leonardo Boff, contábamos un chiste cuando él venía a hablar del tema, dice, si no quieren salvar al mundo por convicción ecológica, sálvenlo por lo menos porque es el único planeta donde producen cerveza. Decía, tal vez con eso la gente se anima. Y seguramente cuando vengamos otra vez a Pachuca, ¿verdad? Cuando vengamos otra vez a Pachuca, veremos que el chofer me dijo ayer, se llama el Cerro del Judío, pero le dicen del medio judío porque cada vez se está acabando, ¿verdad? Puede que acabando entre 20 años y ya no lo encontremos. Aquí está lo de la cerveza, ya lo paso. Y 10, una universidad políticamente responsable, donde, como decía Ignacio Yacuría el martes que les hablé de jesuita, la investigación y la docencia deben estar al servicio de la extensión y el compromiso social. Fíjense qué fuerte la frase. Todo lo que se investiga en la universidad, todo lo que se enseña, están en función de la extensión, lo que se llamaba la tercera función sustantiva de la universidad, la extensión y el compromiso social. Entonces nuestro servicio social debe dejar de ser un requisito de graduación y ser una experiencia enriquecedora de nivel de compromiso con los más necesitados. Un lazaísta tiene que tener compromiso con los más necesitados o no es lazaísta. Así de sencillo, así de sencillo.
la verdadera calidad de nuestras universidades nos la jugamos en la manera como nuestros egresados impactarán la sociedad, es decir, la manera como se posicionen y actúen en el sector empresarial, en la forma en que generen riqueza, en las decisiones que forman para ayudar a construir una sociedad más equitativa y más justa. Ayer mencionaron al padre jesuita vasco, Javier Gorostiaga, que dijo esto: formamos profesionales exitosos en sociedades fracasadas. Permítame contarles una anécdota de mi distrito. Yo me burlaba de los hermanos maristas y los salesianos, que decía: ustedes son un desastre, una educación pésima han puesto, ¿verdad? Resulta que el presidente de Arzú es exalumno de los maristas y es malísimo presidente. Y el otro es, y así me burlaba de todos, ¿verdad? Hasta que tuve que callarme en la boca, porque apareció en Nicaragua el primero que está allá, que es Arnoldo, ya se me fue el nombre ahorita, Alemán, Arnoldo Alemán, ¿verdad? Arnoldo Alemán no solo fue exalumno de La Salle, sino aspirante a hermano, ¿verdad? Que terminó preso por corrupto. Y después Alfonso Portillo, exalumno de La Salle de Chiquimula, terminó preso por corrupto. Y voy a los colegios donde están y todavía los tienen. Ya se me fue, gracias. Y los tienen en la galería de honor de exalumnos famosos. Digo, quítenlos, no les da vergüenza, ¿verdad? ¿Dónde están nuestros egresados? ¿De parte de quién están y a quién están sirviendo? Otra vez les dije, estaban todos los profesores de Nicaragua ahí. Les digo: profesores, ¿no les da vergüenza que Somoza, el gran dictador, fue exalumno nuestro? Y se levanta un profesor: hermano, me dice, el que lo mató también fue exalumno. Para todos da Dios, ¿verdad? Ustedes tienen a Cuarón, ¿verdad?, que es un lasaísta distinguido, y en Costa Rica tenemos a Franklin Chan, exalumno del colegio. De Franklin Chan les quiero decir, ¿verdad?, que fue expulsado en 5º año por no saber matemáticas. Es el ser humano que más veces ha estado en el espacio y ahora está creando el 5º elemento en una fundación que se llama Astra sobre el plasma. Y fue expulsado de La Salle por no saber matemáticas. Menos mal que había un hermano muy inteligente, que es Francisco Gutiérrez, que tiene el mejor libro de educación que yo conozco, que se llama Educación como Praxis Política. Lo consiguen aquí en Editorial Siglo XXI. Se dio cuenta y paró. Y dijo: al que hay que despedir es al profesor, que no entiende que este muchacho es un genio. Ese año, mientras todos estaban estudiando, le estaba haciendo un cohete que disparó, así como que disparó al espacio, no sé, fue 2 kilómetros, una cosa así. Y el tipo era de una integridad. Nuestras escuelas expulsaban porque era diferente. Entonces es importantísimo entender que nos jugamos la calidad de nuestras universidades en nuestros egresados. ¿En qué están haciendo y a qué proyecto social sirven? Como dice Derrida, la universidad, de acuerdo con su vocación declarada en virtud de su esencia profesada, debería seguir siendo un último lugar de resistencia crítica frente a todos los poderes de profesión dogmáticos e injustos. Entonces, profesores, profesoras, doctores, licenciados, maestros, que no importa para nada el título, no tengamos miedo a cambiar. Cuando yo estoy hablando a profesores de Guatemala, que les tengo mucha confianza, les digo: no tengan miedo a cambiar. Peor de lo que están haciendo ya no pueden, ¿verdad? No tengan miedo a cambiar, arriésguense, cambien el paradigma, hagan una reforma no parcial, no de parches, no parcial, una reforma paradigmática. No quieran hacer lo mismo obteniendo resultados diferentes. Locura es hacer siempre lo mismo esperando resultados diferentes. Y voy terminando con una nota crítica, ¿verdad? Tenemos que tener voluntad política. Si queremos cambiar, necesitamos voluntad política. Los rectores deben tener voluntad política, son los que mueven y permiten el cambio en las universidades. Los directores de colegio de La Salle igual. Ellos son los que deben estar convencidos. Si no se para, hay una necesidad de una voluntad política. Y hemos sido desobedientes a La Salle. Yo les pongo más adelante, porque ya voy a ir adelantando, porque ya se me fue el tiempo. La circular 412 del hermano José Pablo Basterrechea nos dice a todos los lasaístas del mundo: todo lasaísta, esté donde esté, en universidad de ricos, en universidad de pobres, en colegio de ricos o de pobres, está obligado a 2 cosas: a optar por la justicia, a optar por los pobres y a luchar por la justicia. Donde esté, de la manera que pueda. Nos lo dijo y no hemos sido así. Hemos pactado con el posibilismo. Y en un momento, nos dijo él, eso fue en 1900, no me acuerdo yo, 70 y pico, ¿verdad? Por ahí, 70 y pico, nos dijo: ahorita la mayoría de hermanos estamos en escuela para atender a clase media o alta. Esa que era la excepción, es ahora la regla. Debemos dar la vuelta y la regla debe ser volver a los pobres y pues así. Todo lasaísta entonces está
obligado a esto. Y como les dije, voy a terminar, ya voy a estar como el de ayer que dijo 10 veces voy a terminar, exige creatividad, como la de los latinoamericanos. Miren este niño genial, este carro está siendo vigilado por satélite, yo soy satélite. Esa creatividad latinoamericana, o a este muchacho le pondría así en el examen, completa el enunciado: Simón Bolívar murió enfermo. Genial. No hay esta creatividad nuestra interesante. Creativos para devolverle a la educación su carácter político y transformador. A ver, niño, en la frase el ladrón que robó a su propio país, ¿dónde está el sujeto? Está libre y es candidato a presidente. O sea, nuestra educación tiene que ser política. Dice Franco Bernardi que lo más preocupante hoy es la muerte del pensamiento crítico. No hay nada peor en esta sociedad. El fruto más acabado del capitalismo es un pobre de derecha. Un pobre de derecha, pobre que vota a Bolsonaro. Un pobre de derecha que vota a quien le va a caer encima. No hay producto más acabado del neoliberalismo que un pobre de derecha. La peor parte de una sociedad manipulada por la política es ver a los pobres defendiendo a los ricos. Me paso, iba a hacer una reflexión sobre el 12 de octubre, pero me la paso rápidamente, ¿verdad? Ya estoy fuera del tiempo. Ser creativos para proponer alternativas a la globalización, ser creativos para promover la indignación y la solidaridad, recobrar nuestro carácter de profesores luchadores contra el sistema que nos ataca, y esto hacerlo juntos. Y aquí va el mensaje final que yo quiero decirles, ¿verdad? Eso, hacerlo juntos, y esto es un mensaje más para hermanos, que lástima que hay pocos aquí. Lo que les dije al inicio, ustedes están llevando adelante el carisma de la SAIE. No son nuestros colaboradores, nosotros somos sus colaboradores, porque ustedes son muchísimos más y hacen más trabajo. O sea, ¿cómo hacemos juntos? Michel Sobay decía, hemos pasado las escuelas de los hermanos a las escuelas de los lazaístas, pero con la misma visión. Tenemos que dar un cambio, tenemos que dar más sentido a la asociación verdadera, ¿verdad? El Papa dice, la famosa frase es la hora de los laicos, pero pareciera que el reloj se ha parado, ¿verdad? No estamos avanzando suficientemente en ese sentido. Dios quiera que Dios le dé mucha más vida a este Papa que está rompiendo paradigmas en la iglesia. Este selfie que se tomó con las mujeres en este sínodo panamazónico, la posibilidad de que las mujeres se ordenen y que lleguen a ser cardenales, ojalá lo podamos ver nosotros o nuestros hijos. Y finalmente, recuérdense que el criterio de autenticidad en la SAIE son los pobres. Cualquier cosa de todo lo que hemos dicho es si está en beneficio de los pobres, la opción por los últimos, por los perdidos, por los menos importantes. No dejemos entonces que nadie nos robe la alegría ni la esperanza, como decían ayer los compañeros de ayer, que no nos roben la imaginación. Las lazaístas. Otro mundo y otra universidad lazaísta no solo son posibles, sino urgentes. Muchas gracias. Muchas gracias al hermano Oscar Asmitia, y abrimos el espacio tradicional para preguntas y respuestas. Si hay alguien que tenga alguna inquietud, levantando la mano, le harán llegar el micrófono. Hola, buenos días. Estoy acá de este lado. Hola. Muchas gracias por la plática. Me han movido muchas cosas en estos días. Ahora, cuando mencionaba que es esto de reconocer
pensadores a lo largo de toda la historia y parece que nunca se acaba. Entonces yo llego en un momento, en un punto de desesperanza, de decir, bueno, entonces, ¿para qué lo hago si veo que hay más gente que lo hace, pero también veo que se duplica, o que se duplican todo este tipo de fenómenos y que conforme avanzamos en tecnología, en nuestra misma evolución y demás, no sé, observo estas pequeñas incluso contradicciones, lo que mencionaba usted del planeta y demás. Hay gente que fuma y no le importa tirar la colilla, cuando sabemos que hay estudios que eso contamina mucho el agua, por ejemplo. Entonces, realmente es como hacer una introspección, pero a conciencia de incluso hasta lo que comemos, lo que vestimos. O sea, cada decisión que pensemos en qué gastar, si veamos más allá cuáles van a ser las consecuencias de lo que estoy haciendo. Entonces, no sé, agradezco mucho y la oportunidad de estar aquí también, porque es como, no sé, en mi cabeza ahorita traen un montón de ideas, se me ocurren cosas para trabajar con los chicos en el salón y demás cosas, pero no sé, son solamente esas inquietudes. Gracias. Y gracias por tus reflexiones, las comparto plenamente. ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Marco Antonio Laga, profesor de La Salle de Nezahualcóyotl. Aquí estoy. Me ha gustado bastante su ponencia, en especial porque usted ha sido bastante crítico de muchas cosas, ¿no? Y de cosas que tal vez se saben, pero no se dicen, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, el hecho de que nuestra región, América Latina, es de las más desiguales en todo el mundo y que el caso de México no es la excepción, ¿no? Y que incluso ciertas características que nosotros no elegimos al nacer, como nuestro color de piel, el lugar en donde nacemos, nuestra condición, si somos indígenas, si no somos indígenas, si somos mujeres, si somos hombres, van agregando más capas, ¿no? A esta desigualdad que se acentúa cada vez más. Y pues la universidad tiene entonces la función de contribuir a la movilidad social, ¿no? A brindar oportunidades a la gente para que pueda transformar su situación, pero como usted bien lo mencionaba, la universidad también a veces reproduce estas mismas desigualdades, ¿no? Y entonces la pregunta es cómo hacemos para que desde la universidad no reproduzcamos esta brecha entre quienes tienen educación universitaria y quienes no, apostando justamente a una educación mucho más inclusiva, mucho más humana y mucho más centrada en los pobres. Gracias. Gracias. Dos comentarios brevísimos. No se les olvide que por ser América Latina el continente tan desigual, es que la teología y liberación nace en América Latina. Es decir, no somos el continente más pobre, pero sí el más desigual. Guatemala, un país tan pequeño como el mío, es el país del mundo con mayor número de helicópteros en proporción a su población. O sea que los ricos tienen demasiado y los pobres no tienen nada. Y el grito de eso, y la segunda constatación de la teología de liberación muy importante, es que nace en América Latina uno, y dicen los obispos de Puebla, ¿verdad? Y de Santo Domingo, y cuando comienza todo este movimiento, dicen, y lo triste y tremendo es que nace un continente que en ese momento era mayoritariamente católico. Es decir, somos los católicos los que hemos hecho la desigualdad y la injusticia. Entonces por eso proponían esta teología de liberación, que era decir que el más pobre es más importante en el pensamiento de Dios y que los ricos tienen que servir a este proyecto de opción por los pobres. Entonces yo pienso que es por eso que gracias a América Latina yo se explica un poco toda esta teología que en América Latina ha privado durante mucho tiempo. ¿Alguien más? Tomamos café. Hola, acá al fondo. La pregunta va un poco respecto al planteamiento de abordar la dimensión ética. Creo que también es importante para poder
cuestionar estos fenómenos sociales en los que estamos inmersos, saber si realmente la pertinencia de la oferta educativa de la universidad es adecuada para poder plantear estas soluciones, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, un caso muy obvio de adelgazamiento del Estado y de las políticas sociales de impacto. Sin embargo, creo que nos tenemos que preguntar todos, ¿realmente estamos formando estudiantes que puedan atender esta visión? Porque digo, si preparamos a estudiantes en administración, pero no en políticas públicas, creo que la respuesta de la universidad va a ser un poco limitada en ese sentido. Entonces, ese es un planteamiento primero, y el segundo sería cómo cortar el cerco de información para poder acceder a este conocimiento y plantear nuevas propuestas o futuros posibles, que de hecho es el lema que estamos utilizando para representar a la universidad. Gracias. Gracias. No estoy seguro de haber escuchado. ¿Qué es la segunda pregunta? No la capté. Perdóname que el sonido aquí no llega muy claro. ¿Cómo podemos hacer para cortar el cerco informativo en el que nos encontramos hoy en día? Yo pienso que eso pasa por reformas curriculares que tienen que claro cuál es el objetivo de la universidad. ¿Qué queremos transformar en tipos objetos? Transformar bien los estudiantes de la sociedad. Entonces ahí se hace una lectura, una tecnología desde las universidades para poder entender. No es fácil. Mire, yo ahorita hablé, no tengo tiempo para tratar los temas, pero por ejemplo, hay una resistencia de muchos profesores que han llegado a la universidad con democracia. Y yo sí, estoy doctor, estoy por acá, y yo no me van a decir ahora que voy a manejar. Ya tengo aquí mi cuadernito, que me ha funcionado bien, y yo digo, pues, hay una resistencia abierta, en otros casos Peor todavía, una resistencia pasiva. Pero también hay resistencia de los estudiantes. Yo fui rector de una universidad y cuando queríamos hacer estos cambios, los estudiantes se oponían. Los de Derecho, por ejemplo, una encuesta, ¿qué quieren hacer ustedes? ¿Por qué estudiar Derecho? Para ganar dinero. Bueno, para ganar dinero, pero quieren, no nos cambien las cosas, díganos lo que nos van a preguntar el examen y de qué página de punto, nada de que experiencia de aprendizaje, nada que no sé. Yo en un momento llegué a decir, que casi la única manera de cambiar una universidad es dejar que la universidad muera y que nazca una nueva. Con el que va entrando con profesores dispuestos a hacer, se puede ir transformando la universidad. No es fácil, yo entiendo a los rectores, ya fui uno, ya sé lo que es, lo difícil que puede ser cambiar una universidad, pero eso no nos debe permitir conformarnos. Creo que debemos seguir luchando y buscando alternativas, espacios que se puedan lograr para poder hacer las cosas. Y cuando rompes de ya no funciona. Les digo rápidamente, porque sé que ya tiene ganas de tomar café. 2 minutos, la experiencia del doctorado nuestro en Costa Rica. Es un doctorado de la tercera cultura, es un doctorado que rompe todo. Para decirles que la tesis se llama chifladura. Y para hacer la tesis hay que estar chiflado de algo y que me mueva y que me conmueva para poder hacer este cambio que quiero lograr en la evaluación, en la política pública, en lo que sea. Durante 10 años el Estado nos ha obligado a que cambiemos el nombre de chifladura. Nunca lo hemos querido cambiar, hasta que creo que ahora ya lo hicieron. Pero ese doctorado rompió con todos. Es un doctorado que no tiene profesores más que los textos, porque decir, ¿qué quiere usted? ¿Que venga yo a explicarle qué dice Edgar Morán? ¿O usted lea a Edgar Morán en método para ver qué dice? Y se basa en comunidades de aprendizaje donde se construye conocimiento colectivo. Después de 17 promociones, en este momento hay 250 estudiantes, 17 promociones sin haber gastado un solo centavo de propaganda, más que boca a boca por toda América Latina. El doctorado es un éxito total. Y yo hice una encuesta el año pasado a doctorados de todas las diferentes promociones. ¿Por qué les gustaba este doctorado? Dijeron, entre las respuestas, número 1, porque nunca en mi vida había leído tanto. Número 2, porque nunca había leído a tantos autores que no tenías ni siquiera idea que entendía. Número 3, porque nunca he aprendido tanto. Sí, profesores. Número 4, porque he disfrutado el proceso. He disfrutado el proceso. Y número 5, porque es muy barato. Me permitió, siendo pobre, entrar a un doctorado. Entonces los cambios deben hacerse con un cierto nivel de ruptura, de inteligencia, para irlo logrando, pero hay que hacerlo. Yo pienso que estamos todos invitados e invitadas a hacer este cambio, porque nuestros países lo requieren y porque las hay que decir. Y muchas gracias por su atención.
Agradecemos mucho la intervención del hermano Oscar Asmitia y quiero invitar al hermano José Manuel Velasco Arzaca que nos acompañe en este foro para realizar la entrega del reconocimiento y de los regalos a nuestro ponente. La constancia expresa quisiera hacerme portavoz de la gratitud de todos por la presencia aquí del hermano Oscar, al que admiramos desde hace rato. Felicidades, y el diploma firmado por las autoridades de la universidad pues da constancia pública de lo que queremos decirte en todos. Gracias. Pero además va esta publicación que dice Platícame una acuarela, de Federico Sánchez Meneses, y que también es una obra que da testimonio de lo que la universidad está haciendo en el campo editorial. Gracias. Muchas gracias al hermano Velasco y muchas gracias al hermano Asmitia.